Sí, tenemos al doctor Armando Novoa, ex magistrado del Consejo Nacional Electoral, es miembro de la Asamblea Nacional Constituyente del 91. Doctor Novoa, bienvenido a Avance el Cambio. Gracias por la invitación, buenos días a ustedes, a la mesa de trabajo y por supuesto a quienes siguen este programa. Pues hay un tema que es el detonante, digamos, de lo que está pasando ahora, y es lo ocurrido con el aporte de FECODE de 500 millones de pesos a la Colombia Humana, y ahí se desenredó todo y han querido mostrar que hubo una ilegalidad en la financiación de la campaña del presidente Petro. ¿Usted qué opina de lo que está pasando en ese sentido y cuál es el alcance que tiene eso? Sí, yo coincido con quienes señalan que estamos en un escenario en el cual desde distintos flancos está buscándose la manera de llevar a un extremo de debilidad al gobierno, de no dejarlo gobernar, de atacarlo por todos los flancos. Y uno de esos flancos, un flanco complejo, difícil, esa ha sido la historia en este y en todos los gobiernos anteriores, es el de la financiación de las campañas electorales. A mí me ha sorprendido mucho la manera como se ha cubierto el tema de la financiación a la campaña, en teoría o supuestamente, del entonces candidato Gustavo Petro. Los hechos son clarísimos. La Federación Nacional de Educadores decide en sus órganos institucionales aprobar una donación a el partido del presidente Gustavo Petro, Colombia Humana. De acuerdo con la ley, se elabora una escritura pública. El partido declara esos ingresos ante la organización electoral. Esa escritura pública reposa en el Consejo Nacional Electoral. Y los contradictores, quienes están en el empeño de buscar la manera de aparecer como catastrófico, un error de tiempos tal vez, se empeñan en sostener que esa financiación fue ilegal porque FECODE aprobó que ese dinero debe ir a la campaña del presidente Petro y no a las arcas de Colombia Humana. Son 500 millones de pesos. Entonces, una situación de esta naturaleza que rutinariamente debería tramitarse a través del Consejo Nacional Electoral se ha convertido en un hecho de espectacularidad, con allanamientos, con declaraciones del fiscal, con declaraciones de la fiscal, con informaciones de algunos medios noticiosos indicando que esa financiación constituye un gran hecho de corrupción cuando no lo es. Cuando lo que hizo FECODE y cuando lo que hizo el Partido Colombia Humana está todo por escrito, está todo declarado, todo es público, de tal manera que desafortunadamente es un episodio que se está manejando mediáticamente para crear una realidad virtual y mediática que no corresponde con la realidad. Doctor Novoa, ¿en qué casos sí es ilegal que una organización o una empresa privada aporte a una campaña política? Nuestra legislación electoral diferencia dos cosas. Dentro del esquema general de financiación mixta de la actividad política y electoral de los partidos. A partir de 1994 está permitido o está contemplado por la ley que las personas jurídicas hagan aportes o donaciones a los partidos políticos para sus actividades de promoción, de divulgación, de sostenimiento institucional. Cosa distinta es el caso de las campañas electorales, en particular de las campañas electorales a presidencia de la República, en donde la ley 996 del 2005 señala con claridad que las personas jurídicas no pueden hacer aportes a las campañas, o mejor aún, inicialmente la ley, recordemos que esa ley fue expedida en el gobierno de Álvaro Uribe, que fue expedida en el contexto de la reelección inmediata, y en el texto original de la ley se contemplaba que las personas jurídicas sí podían hacer donaciones a las campañas electorales. La Corte Constitucional examinó el tema y decidió declarar inconstitucional los aportes de personas jurídicas a las campañas presidenciales, por una razón sencilla, porque se entenderá que quien es candidato presidente tendría todas las ventajas para capturar todos los recursos del sector privado en función de la financiación de su campaña electoral. Entonces la Corte Constitucional dijo: esa parte de la ley es inconstitucional y por consiguiente no hay lugar a financiación de personas jurídicas de campañas presidenciales. Y eso está claro en la ley, está claro en la organización electoral y está claro en los partidos. Ahora, claro, hay el riesgo de que entonces las personas jurídicas le entreguen dineros a los partidos políticos para que estos por debajo de la mesa metan esos recursos a la financiación de las campañas, lo cual sería un fraude a la ley, sería una simulación que está sancionada hoy por el Código Penal, pero eso en el caso que estamos viendo no es lo que ha ocurrido, es lo que han dicho algunos medios que ha ocurrido, pero las realidades probatorias y documentales muestran otra cosa. Doctor Novoa, donaciones como la que hizo el Ñeñe Hernández a unas campañas anteriores, no pasó nada, fue todo como legal. ¿Qué diferencia podemos encontrar entre estas dos? No, pues todas las diferencias. El caso de la financiación de la campaña del Ñeñe Hernández a la campaña del candidato Iván Duque tuvo todos los vicios de ilegalidad y de haberse cometido no solamente un delito sino varios,
Primero, en una conversación entre el propio Ñeñe, con quien era la secretaria, la asistente personal del expresidente Álvaro Uribe, cuando él era senador de la República, ella le dice a él que necesita que consigan más de 1.000 millones de pesos. Él le dice que ya tiene el dinero, que se lo va a irrigar a la campaña en los departamentos de Magdalena y de La Guajira, y dicen que van a entregar ese dinero por debajo de la mesa. Y entonces la secretaria de Álvaro Uribe le dice que está perfecto, que todo está bien, que así está muy bien. Esa información llega a la fiscalía. Después, extrañamente, aparece muerto el Ñeñe en Brasil. No sabemos qué pasó con ese asesinato, con ese homicidio. Pero lo que está claro es que hay unas declaraciones, la secretaria se va a Estados Unidos, también se desaparece, y la fiscalía no adelanta ninguna investigación. Entonces, aquí, a diferencia de lo que ocurre con FECODE, que hace una donación de 500 millones de pesos sobre la mesa, con una escritura pública, con recursos declarados ante el Consejo Nacional Electoral, todo se hace fraudulentamente, todo se hace con dineros que no sabemos de dónde surgieron, y la Fiscalía no dice nada de eso. Entonces, supongamos, en gracia de discusión, que FECODE hubiera hecho una donación ilícita, pues entonces hay que darle un tratamiento igual a las campañas. Hay que investigar la campaña a la que donó FECODE dinero supuestamente, que no es así, y hay que investigar y llevar al mismo punto la investigación sobre los recursos que entraron a la campaña de Iván Duque. ¿Por qué no se ha hecho eso? Porque hay un tratamiento inequitativo, discriminatorio de una investigación frente a otra. Esto habla muy mal de la Fiscalía y también de los órganos de control.